Este análisis que compartimos hoy es posible gracias al apoyo de nuestro sponsor en Argentina, Broker 360. Si alguien de nuestra audiencia está en Argentina o planea viajar, tiene que conocerlos. Gestionan pólizas de seguros para todos los rubros: autos, hogar, comercio, lo que se necesite. Tienes WhatsApp, su página web y su mail en la pantalla o en la descripción para poder contactarlos fácilmente. Una vez más, gracias Broker 360 por apoyar este proyecto. Nos encanta trabajar con ustedes. Bueno, ahora sí, ya de vuelta en la rutina, instalados aquí en la oficina, tranquilos. Bueno, tranquilos es un decir, ¿no? Siempre mirando el mercado, las noticias. Sí, no paramos. Menudos días hemos tenido, ¿verdad? Entre Londres, Madrid y, bueno, la volatilidad del mercado, que si para abajo aprovechamos, luego para arriba. A veces sale bien, otras no tanto. Es el juego, ¿no? Pero bueno, ya estamos aquí. Exacto. Y listos para meternos de lleno en el material que tenemos sobre la mesa hoy. El reciente cierre del Gobierno Federal de Estados Unidos en 2025. Hay bastante tela que cortar aquí, ¿eh? Sí, bastante. Y además, ha sido el más largo de la historia, lo cual ya de por sí... Ya indica algo. Nuestra misión hoy, desgranar estos documentos, entender qué pasó, por qué fue tan largo y qué significa todo esto. Perfecto. Pues si te parece, empezamos por lo básico, para situarnos todos, lo que las fuentes definen como Government Shutdown, o cierre de la administración. Vale. Básicamente, es la suspensión de los servicios federales que se consideran no esenciales. Esto pasa cuando el Congreso, no se pone de acuerdo y no aprueba el presupuesto, o al menos una prórroga, una resolución continua, que llaman CR, antes de que empiece el año fiscal, el 1 de octubre. O sea, se quedan sin permiso para gastar, ¿no? Exacto. Hay una ley, la Ley Antideficiencia, que lo dice claro. Si no hay fondos asignados por el Congreso, no se puede gastar. Punto. Y lo preocupante, como señalan varios análisis que hemos visto, es que esto se ha vuelto recurrente. Que no es la primera vez, vamos. Ni mucho menos. De hecho, parece que el Congreso no aprueba un presupuesto completo y a tiempo desde 1997. Lo cual, dice mucho de la disfunción del sistema. Madre mía. Ok, pues vamos a meternos en este cierre de 2025 en concreto. Porque los papeles dicen que fue el tercero ya con Trump y batió récords. Más de 40 días. A ver, ¿qué destacan los análisis? ¿Cuál fue la chispa esta vez? Pues mira, el origen sigue siendo la polarización política, el estancamiento. Pero aquí la clave, lo que diferencia este cierre, es el motivo del desacuerdo. No era solo cuánto gastar, sino en qué. Ajá. Se usó la financiación del gobierno, algo básico, como palanca, para intentar forzar cambios muy grandes en políticas sociales clave. Hablamos de gasto social y, sobre todo, de la reforma sanitaria. ¿Qué pedía cada lado? Pues, por un lado, los republicanos, según los informes, exigían recortes importantes en Medicaid, el seguro para la gente con menos recursos, y además querían implementar los recortes fiscales de su ley grande y hermosa. Por otro lado, los demócratas se plantaron en defender y extender los créditos fiscales de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, la ACA, los subsidios del Obamacare. Que no es poca cosa, ¿no? Financieramente hablando. No. La Oficina de Presupuesto del Congreso, la CBO, que citan bastante los documentos, estimó que esa extensión costaría unos $350 millones hasta 2035. Eso sí, también calculó que daría cobertura sanitaria a casi 4 millones de personas más. Claro, la doble cara de la moneda. Exacto. Y aquí es donde los análisis señalan el cambio estratégico, a diferencia de otros cierres como el del muro fronterizo, que era por una partida concreta. Sí. Aquí se usó la necesidad de financiar todo el gobierno como arma para intentar cambiar estructuralmente políticas como la ACA o Medicaid. Vaya. Esto, según coinciden los análisis, sienta un precedente bastante peliagudo. Subordinar el funcionamiento básico del Estado a la batalla política por reformas de este calibre. Impactante, sí. Ver el presupuesto usado así, pero bajando a tierra, ¿cómo afectó esto a la gente en su día a día? A los servicios públicos. ¿Qué dicen los documentos? Pues el impacto fue enorme. Los números que se manejan en los informes hablan de entre 800.000 y 900.000 empleados federales afectados. Una barbaridad. Muchísima gente. Muchísima. Y los dividen como en dos grupos. Primero, los llamados no exceptuados, que eran la mayoría, unos 700.000. A esta gente la mandaron a casa, en furlough, lo llaman, que es como una suspensión temporal de empleo y sueldo. Y además, con prohibición de trabajar, ni siquiera voluntariamente.
¿Y eso qué supuso en la práctica? Pues parálisis en muchos sitios. Los documentos dan ejemplos muy bestias. El Departamento de Educación llegó a tener suspendido al 87% de su personal. Imagínate. O el de Comercio, un 81%. Buf. Claro, esto significó que trámites como las ayudas para estudiantes, el FAFSA, se pararon en seco. Y también dejó de publicarse información económica clave, lo que, como mencionan algunos informes, creó bastante nerviosismo en los mercados. Faltaban datos. La famosa ceguera económica que mencionan. Esa misma. Y luego estaba el otro grupo, los exceptuados, considerados esenciales. Estos tenían que seguir trabajando. Exacto. Personal de seguridad nacional, controladores aéreos, agentes de la TSA en los aeropuertos, FBI, militares. Toda esa gente tenía que ir a trabajar, pero sin cobrar en el momento. ¡Uf, qué situación! Imagínate el estrés. De hecho, los informes hablan de un aumento de bajas por enfermedad entre los controladores aéreos. Y claro, eso provocó retrasos en vuelos, incluso suspensiones puntuales en aeropuertos tan críticos como La Guardia en Nueva York. Un caos. Trabajar sin cobrar. Las notas recogen testimonios que ponen los pelos de punta. Y aparte de los empleados, ¿qué pasó con los programas sociales? Mencionaste Medicaid, pero los informes insisten mucho en otros. Sí, y ese fue uno de los puntos más críticos de todo el cierre, según todos los análisis. A ver, Medicaid y Medicare, para los que ya recibían ayuda, siguieron funcionando, pero otros programas vitales de comida. Los cupones de comida, SNAP. Exacto, SNAP. Y también WIC, que es ayuda para mujeres embarazadas, bebés y niños pequeños. Estos programas estuvieron literalmente al borde de quedarse sin fondos. ¿En serio? ¿Podrían haberse quedado sin dinero? Sí, sí. Los documentos recogen informes muy preocupantes que decían que la administración Trump se negaba a usar fondos de contingencia para mantener SNAP a flote. Pero eso afecta a millones de familias. A millones. Se hablaba de un riesgo real de inseguridad alimentaria a gran escala. Y esto, claro, generó una presión social enorme. Los análisis lo marcan como una de las consecuencias sociales más graves y probablemente uno de los factores que más empujó para buscar una salida. Entiendo. Aquí es donde, como dices, la cosa se pone realmente interesante en los documentos. ¿Cómo se llegó a una solución, aunque fuera temporal? ¿Quién negoció qué? Pues la negociación, según la pintan las crónicas y análisis, fue un tira y afloja tremendo. Por un lado, tenías a la Casa Blanca, a Trump, que intentaba como distanciarse un poco, echando la culpa a los demócratas, a la ultraizquierda, decía. Su estrategia parecía más enfocada en su base, aunque las encuestas que citan los papeles mostraban un desbaste por la situación económica. ¿Y los republicanos en el Congreso? El speaker, Mike Johnson. Ahí estaba la presión interna. Johnson tenía el ala dura de su partido, el House Freedom Caucus, el HFC. Mencionan a gente como Andy Harris, Chip Roy. Sí, los más conservadores. Exacto. Pues parece que le presionaban muchísimo, y Johnson, para evitar que le movieran la silla, se alineó públicamente con ellos, insistiendo en culpar a los demócratas. Los análisis sugieren que calculó que era menos arriesgado aguantar el chaparrón público que enfrentarse a una rebelión interna. ¿Y los demócratas? Los demócratas, sobre todo en el Senado, con Chuck Schumer al frente, jugaron bien su carta fuerte. La necesidad de conseguir 60 votos para evitar el bloqueo, el filibusterismo. Los análisis destacan que se mantuvieron bastante unidos. ¿Para conseguir qué? Su prioridad número 1, forzar que cualquier acuerdo incluyera sí o sí la extensión de los subsidios de la ACA, los de Obamacare. Era su línea roja. Un pulso en toda regla, vamos. Y al final, ¿en qué quedó el acuerdo que permitió reabrir? ¿Qué dicen las fuentes? Pues la solución fue lo de casi siempre en estos casos. Una resolución continua, una CR. Básicamente, una prórroga. ¿Una patada hacia adelante? Más o menos. Reabrieron el gobierno con los mismos niveles de gasto que había antes del cierre. Ganar tiempo, esa era la idea. Tiempo para negociar ya en serio las leyes de presupuesto para cada departamento. Hubo tira y afloja sobre cuánto tiempo, si hasta enero, hasta septiembre de 2025. Pero lo importante, y esto lo subrayan todos los análisis, es que fue temporal. ¿Y qué pasó con las demandas de cada lado? Pues ahí está la clave del acuerdo. Se incluyó la extensión de los créditos fiscales de la ACA, la exigencia demócrata. Entró. Ajá. Pero a cambio, no se emitieron los recortes a Medicaid ni las grandes bajadas de gasto que quería el aladura republicana. Así que, en esencia, el gran conflicto se pospuso. No se resolvió, se aplazó. Hacemos una breve pausa aquí para recordar algo importante.
Si este análisis detallado está resultando útil o interesante, invitamos a nuestra audiencia a suscribirse al canal, dejar un like y comentar qué otros temas, quizás derivados de sus propias fuentes o intereses, les gustaría que abordáramos en futuras exploraciones. En la descripción de este contenido encontrarán dos enlaces clave, uno a nuestro patrocinador, Broker360, y otro a PayPal por si alguien desea apoyar este proyecto directamente. Cualquier aporte ayuda enormemente a mantener la producción de este tipo de análisis. Agradecemos mucho el apoyo. Continuamos. Entonces, tras este cierre y esta solución temporal, ¿qué significado político extraen los análisis de todo esto? Sobre todo para el Partido Republicano, que en teoría lo controlaba todo: Casa Blanca, Cámara, Senado. Pues para los republicanos, el GOP, los análisis coinciden en que el cierre fue bastante revelador. A pesar de ese control, la incapacidad para sacar adelante un presupuesto y sobre todo para imponer los recortes que pedía su sector más conservador, pues dejó ver una debilidad operativa importante. Curioso, ¿no? Que teniendo el control... Sí, paradójico. Y lo más curioso es que, según interpretan varios documentos, la crisis pareció fortalecer internamente a esa facción dura, al HFC. La forma en que el Speaker Johnson tuvo que plegarse a sus exigencias para mantenerse en el puesto demostró el poder real que tienen dentro del partido. Aunque intentaran culpar a los demócratas. Claro, esa fue la estrategia pública, pero la percepción general, como suele pasar y reflejan algunas encuestas citadas, tiende a castigar al partido que está al mando cuando se interrumpen los servicios básicos de forma tan clara. Entiendo. ¿Y para los demócratas? ¿Cómo salieron ellos parados según las fuentes? Pues los análisis sugieren que salieron políticamente mejor parados. Sí, reforzados. Mantuvieron bastante unidad, consiguieron su objetivo principal con los subsidios de la ACA y, en general, ganaron la batalla del relato como los defensores de los programas sociales frente a los recortes. ¿Podría serles útil electoralmente, entonces? Podría ser. Algunos documentos apuntan a que podrían capitalizar esto, sobre todo si se suma el sentimiento anti-Trump que se veía en algunas elecciones especiales que hubo por esas fechas en 2025. Vale. Dejemos la política y volvamos al bolsillo y a la economía real. Los materiales dan cifras muy concretas del coste. ¿De qué impacto hablamos? Hablamos de un coste macroeconómico. Importante, sí. La Oficina de Presupuesto del Congreso, la CBO, estimó pérdidas directas de hasta $400 millones al día. 400 millones diarios. Sí. Si comparamos con el cierre de 2018-2019, que ya costó unos 11.000 millones en total, este, al ser más largo, tuvo un impacto seguramente mucho mayor. Había proyecciones de hasta 15.000 millones semanales de pérdida para el PIB. Una barbaridad. Y agencias como S&P Global Ratings, según se lee, calcularon que cada semana de cierre le restaba entre un 0,1% y un 0,2% al crecimiento del PIB trimestral. Además, sectores como el turismo, muy afectado por el cierre de parques nacionales y demás, perdieron miles de millones. Y además está lo de la ceguera económica que mencionaste antes. Exacto. Que se suspendiera la publicación de datos económicos federales clave, del Departamento de Comercio, por ejemplo, añadió muchísima incertidumbre a los mercados. Imagina, hasta la Reserva Federal lo tenía más difícil para tomar decisiones sin esos datos frescos. Esto, para quien sigue los mercados, es relevante. Desde luego. Y el impacto en el empleo, más allá de los números generales. Pues para los empleados federales la incertidumbre fue brutal. Las fuentes recogen testimonios muy gráficos, gente diciendo, normalmente hoy me pagarían, no tengo saldo y tengo facturas que pagar. ¡Qué angustia! Sí. Y a eso se sumó la ansiedad por los rumores y unos memorandos internos que circularon y que citan los documentos sobre si se aplicaría o no la ley que garantiza que les paguen lo que no cobraron durante el cierre. ¿Y los contratistas? La gente que trabaja para el gobierno pero no son funcionarios. Esos, como señalan los análisis, se llevaron la peor parte, sin garantía de pago retroactivo y con un riesgo muy real de despidos por la paralización de contratos. Muy complicado para ellos. Y volviendo al impacto social, que parece clave, la amenaza Snap. Sí, eso fue una línea roja clarísima. Insisten mucho los documentos. La posibilidad real, por primera vez en la historia, de que se suspendiera la ayuda alimentaria a 42 millones de personas. Es que es impensable casi. Generó una presión social y mediática gigantesca. Y varios análisis interpretan que eso, junto con el caos en los aeropuertos, fue probablemente lo que obligó a firmar la resolución continua. Demuestra que la presión social, a veces, funciona. ¿Y para los inversores qué señales mandó todo esto? Pues preocupación, lógicamente. Preocupación por la estabilidad fiscal de Estados Unidos, que ya venía tocada,
con algunas agencias habiéndole quitado la máxima nota crediticia, la AAA, por estas disfunciones. Hubo riesgo de bajada de rating. Fitch y S&P, según los informes, no vieron un impacto inmediato en el rating soberano, pero sí lanzaron advertencias sobre el efecto acumulativo de estos bloqueos. Que si sigues así, y la reacción del mercado cuando se anunció el acuerdo temporal fue la esperable, también la recogen, alivio. Subió el apetito por el riesgo, el dólar se debilitó un poco porque dejó de ser el refugio inmediato y mejoró la confianza general. Los cuadros que traen los documentos, con las pérdidas diarias, el impacto en PIB, los porcentajes de gente suspendida en educación, comercio, transporte, pintan un cuadro muy claro del coste, sí. Pero como decías, parece que solo se pospuso el problema. ¿Qué quedó exactamente en el aire, según los papeles? Pues quedó casi todo lo importante. La CR solo compró tiempo. Sigue pendiente decidir los niveles de gasto para el resto del año fiscal 2025. Siguen ahí las exigencias republicanas de recortes estructurales a Medicaid y otros programas. Y falta definir presupuestos clave: defensa, inmigración, frontera, infraestructuras. Y posibles recortes a agencias específicas que estaban en el punto de mira de Trump. La lista es larguísima. Lo que nos lleva a la pregunta del millón. ¿Podríamos ver otro cierre pronto? ¿Qué dicen los análisis? Pues dicen que el riesgo es muy alto. Muy alto. La CR tiene una fecha de caducidad, seguramente a principios de 2026. Y lo fundamental, las dinámicas políticas que provocaron este lío no han cambiado nada. ¿Sigue la misma tensión? La misma, la dependencia del speaker Johnson del ala dura, la firmeza demócrata en sanidad, todo sigue igual. Así que, sí, la probabilidad de otro choque y, potencialmente, otro cierre es elevada, según estos análisis. Vaya panorama. ¿Y ante eso, qué escenarios futuros dibujan los materiales que hemos revisado? Pues perfilan básicamente tres posibilidades. Una es la del conflicto persistente, o sea que el gobierno funcione a base de prórrogas cortas, de CRs. Se evita el cierre total, pero es un caos de gestión, financiación inestable, ineficiencia. ¿El día de la marmota presupuestario? Algo así. El segundo escenario es el de alto riesgo. Un nuevo shutdown en 2026. Que en la próxima negociación el ala dura republicana se enroque en recortes drásticos, los demócratas usen el bloqueo en el Senado y vuelta a empezar. Otro cierre. ¿Y el tercero? El tercero es quizá el más preocupante a largo plazo, y es un tema que aparece en los análisis más de fondo: la erosión institucional. ¿Qué significa eso? Se refiere a que el cierre deje de ser una medida extrema, un último recurso, y se convierta en una herramienta de negociación. Casi normal. Rutinaria. Peligroso. Mucho. Porque deteriora la capacidad del sistema para hacer su trabajo más básico, aprobar un presupuesto, y genera un estrés constante en agencias vitales. Piensa en la FDA, la Agencia del Medicamento, el IRS, Hacienda, los NIH de investigación sanitaria. Eso provoca fuga de talento, peor servicio público, un deterioro lento pero constante. Entendido. Bueno, pues para ir cerrando ya este análisis tan completo del material, ¿cuáles dirías que son las conclusiones clave, los puntos esenciales que nos llevamos de esta crisis? Pues resumiendo mucho, diría que las fuentes destacan: 1, que el cierre de 2025 fue histórico por duración y por cómo se usó la financiación básica como arma política directa en sanidad. 2, que provocó desgaste al partido en el poder, pero fortaleció internamente a los más conservadores fiscalmente dentro del GOP. 3, que el coste económico fue muy real y cuantificable. Y 4, y esto es importante, que la presión social, sobre todo ante la amenaza a programas básicos como SNAP, demostró ser un factor decisivo para forzar al menos una tregua. Muy claro. Y para quienes siguen estos temas de cerca, analistas políticos, gente de mercados, incluso los propios trabajadores federales o contratistas, ¿en qué deberían fijarse ahora según las implicaciones que señalan los documentos? Pues los análisis sugieren varios puntos clave a vigilar. Los analistas políticos atentos a la dinámica interna republicana en la Cámara, esa relación Speaker-HC, y ojo a cualquier problema para aprobar futuras CRs o amagos de bloqueo en el Senado. Para inversores y mercados. La próxima fecha límite de la CR es el factor de riesgo número 1 a corto plazo. Si vuelve el fantasma del cierre, seguramente veremos volatilidad y quizás el dólar como refugio temporal. Y también será clave que se normalice la publicación de datos económicos fiables. ¿Y para la gente que trabaja para o con el gobierno? Pues la lección parece ser, según se desprende, que hay que asumir cierta inestabilidad en la financiación como algo casi normal y tener planes B. Y un indicador interesante que mencionan algunos análisis es la moral de los empleados federales,
Si baja mucho, es señal de problemas de eficiencia a largo plazo. Como reflexión final, y volviendo a esa idea preocupante de la erosión institucional que mencionabas, más allá de números y estrategias, ¿qué nos dice sobre la salud de un sistema democrático? Que algo tan básico como mantener los servicios abiertos o pagar a tus empleados se convierta de forma recurrente en moneda de cambio política. Es una pregunta que la verdad queda ahí flotando después de revisar todo esto. Una pregunta muy de fondo, sí. Y con esta reflexión llegamos al final de nuestra exploración de hoy. Esperamos que este análisis haya sido útil, que haya aportado claridad sobre un evento complejo y que nos acompañen en la próxima ocasión. Una vez más, muchas gracias a Broker 360 por hacer posible este espacio. Nos reencontramos muy pronto. Recuerden que en la descripción de este contenido se encuentran los enlaces a nuestro patrocinador y a PayPal por si desean apoyar este proyecto. Gracias una vez más.